por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, Haciendo Memoria. Este programa se puede escuchar por www.radionacional.com.uy o por TuneIn o por www.radios.com.uy. El correo del programa es crisolaciendomemoria@gmail.com y el celular es el 091 028 578. El correo institucional es crisol2003@gmail.com, 2003 con número, crisol2003@gmail.com. Estamos con Eduardo Pájaro Fernández desde el estudio Germán Araujo. Buenos días, compañeras y compañeros. Rápidamente les recuerdo que sigue vigente el número para informar a familiares sobre cualquier tema que tenga que ver con los compañeros detenidos desaparecidos. El número es 0800-9942. 0800-9942. También recordarle que ya se está acercando el final de los plazos para mandar relatos o testimonios a Crónicas de los Años Duros 1968-1985, y recalcar que es importantísimo que podamos contar con la mayor cantidad posible de esos relatos, de esas vivencias de toda la gente de a pie que ha pasado en nuestro país de alguna manera por el terrorismo de Estado. Pueden ser cualquier tipo de relatos directos que se hayan vivido, o anécdotas o historias que hayan oído contar. En el primer tomo tenemos, por ejemplo, relatos de adultos que cuentan de cuando eran niños, iban a las visitas a los penales, historias de barrio, en fin. Es muy importante que todos participemos y podamos contribuir a esa historia no oficial durante el terrorismo de Estado. Después, lo otro que quería comentar rápidamente también es que nos estamos reuniendo a las compañeras expresas políticas para trabajar hacia lo que pueda ser un memorial con la visión de que no sea un tipo panteón, sino de que sea algo vivo, activo, dinámico, donde podamos tener también un espacio para intercambiar con la gente, para recibir sobre todo a los jóvenes. Estamos reuniéndonos en Crisol. La próxima reunión va a ser el jueves 25 a las 17 horas. Esperamos a todas las que quieran participar, las que se quieran sumar, las que quieran aportar alguna idea. Es un grupo totalmente abierto a todas las compañeras. Es un memorial en homenaje a todas las compañeras víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Sí. Pueden participar hombres también que quieran colaborar con ideas también para ese memorial, ¿no? Que se están manejando en algunos lugares y eso, de poder hacerlo. Sí, estamos mirando lugares. Se va a ir concretando a medida que continúan las reuniones, ¿no? Estamos mirando lugares, y además destacar que este es el primer memorial de homenaje a las mujeres, ¿verdad? Un poco para contrarrestar lo que sucede en nuestra sociedad de la invisibilización de las mujeres en general. Bueno, ahora estamos a iniciativas de Crisol, las mujeres nos estamos reuniendo para trabajar en eso. Bueno, todas las que sufrieron delitos de lesa humanidad, y si de delito de lesa humanidad
hablamos con nuestra Suprema Corte de Justicia y los andares de la justicia. Tenemos como invitado hoy al doctor Pablo Chargoña, que le damos la bienvenida. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Bueno, te habíamos invitado como para poner un poco al día de lo que es hoy la Suprema Corte, las medidas que ha tomado y el avance o no de las causas en que están, ¿no? Bien. Traje, la gente no lo ve, pero traje una cantidad de papeles. Sí, ya veo, parece que todos los expedientes. Una cantidad de papeles acá para tener un poco de orden y de orden cronológico de algunas resoluciones novedosas en lo que hemos reiterado muchas veces acerca de un déficit en la persecución de los crímenes de lesa humanidad que Uruguay tiene y por el que ha sido reprochado en órganos internacionales y va a seguir siéndolo. Los grandes números indican que desde la sanción de la ley de caducidad para acá se produjeron apenas 30 enjuiciamientos, de los cuales muchas de esas personas han fallecido. Por lo tanto, los números que tenemos hoy son de 21 personas enjuiciadas. Si hablamos de la masiva violación de los derechos humanos, de miles y miles de víctimas, tener este panorama de 21 enjuiciados es un número incontestable respecto del problema que Uruguay tiene en materia de impunidad y por el que ha sido reprochado, digo yo, en el sentido de cuestionado por organismos internacionales y, digo yo, va a seguir siendo cuestionado en la medida que cada país tiene el deber como sujeto de la comunidad internacional de perseguir a los crímenes de guerra, a los crímenes de lesa humanidad y al genocidio como crímenes del derecho internacional. Entonces, el panorama general es de un grave problema de impunidad que se traduce en estos números que estoy diciendo. De estos 21 sujetos enjuiciados, además, aproximadamente la mitad está en prisión domiciliaria y además la prisión domiciliaria, como ya hemos visto en el caso de Gabazo, de Bardesio particularmente, no tiene control ninguno, por lo que en las escasas situaciones en las que hubo condena, el efecto simbólico que debería tener la condena tiene un sentido exactamente contrario. La sociedad ve que los crímenes cometidos del aparato estatal no tienen la sanción que corresponde a la gravedad del crimen cometido. Entonces, ese es el panorama para no perderse de vista entre el árbol y el bosque, esa famosa imagen, y después ir a los casos puntuales de las novedades jurisdiccionales que han habido en los últimos días, ¿no? Decía que en torno a los 10 que están en prisión, realmente. En prisión también, en prisión VIP. En prisión para personas especiales, sí, sin duda. En cárcel de Domingo Arena. Me pasó alguna vez, lo voy a plantear como anécdota que puede dar cuenta de qué quiere decir cárcel VIP. Teníamos que tener una audiencia con el Pajarito Silveira ahí en la cárcel del Domingo Arena y recuerdo entrar al cuartel con todas las seguridades que todo cuartel tiene. Y recuerdo ver a unos funcionarios policiales que se suponen que son los encargados de la administración de la cárcel dentro del cuartel, estar en una posición muy marginal e incluso desorientada. No sabían los soldados que nos recibían a nosotros, como después tenían que recibir al juez y al fiscal, qué trámite tenían que dar a nuestro ingreso, porque no tenían muy claro exactamente qué es eso de una cárcel administrada por la policía. Lo digo en términos anecdóticos para dar cuenta que efectivamente esa es una situación absolutamente diferente a la de cualquier persona privada de libertad y en una situación que no se explica tampoco desde el punto de vista de la seguridad. Este no es un tema de la justicia. Esa cárcel ahí en el enclave de un cuartel militar fue una decisión en su momento del Poder Ejecutivo que hay que reprochar porque parece ser violatoria del principio de igualdad de las personas privadas de libertad. Nadie pretende que sean tratados en forma cruel, inhumana y degradante. Esa es precisamente la diferencia entre los violadores de derechos humanos y los ciudadanos demócratas, pero no tiene explicación ninguna esta situación de privilegio, no de desigualdad solamente, sino de privilegio respecto de los peores crímenes que conoce la historia nacional.
Una de las últimas estrategias dilatorias, después vamos a volver a hablar del término dilatorio porque hubo alguna noticia más reciente sobre lo que son estrategias dilatorias. Estrategias dilatorias las consideramos aquellas formas defensivas que, abusando de las garantías del debido proceso, lo único que pretenden no es la prueba de la inocencia, sino la alongadera, la demora del proceso para que el culpable no termine siendo enjuiciado porque el tiempo biológico supera al tiempo procesal. Eso es una chicana, eso es una... Van pateando para adelante. Exactamente. Y una de las últimas estrategias de patear para adelante consistía en cuestionar la constitucionalidad de la ley de caducidad, de la ley de creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. En el año pasado empezó a funcionar la Fiscalía, que está a cargo del doctor Percivale, y al principio la abogacía de los violadores de derechos humanos cuestionaba la presencia del fiscal, digamos, en las audiencias, y luego se les ocurrió que podría cuestionar la constitucionalidad de la ley y empezaron a hacerlo, como siempre en cascada, como siempre en forma acumulada, y presentan 50 escritos en 50 expedientes, hasta ahora, van a seguir haciéndolo, para que el caso se interrumpa en esta hipótesis con el análisis de la constitucionalidad de la ley de creación de la Fiscalía Especializada. Pero ¿y la Suprema Corte? Los que tienen que resolver sobre eso se toman demasiado tiempo. Se toma mucho tiempo. De todas maneras, en este caso ya hubo una resolución, y esta es la novedad que quería traer hoy acá para compartir con ustedes, que es del 27 de mayo pasado, en que la Suprema Corte de Justicia desestima la excepción de inconstitucionalidad, considerando que los argumentos de los represores podrían ser de recibo si estuviéramos en presencia de un juzgado especializado, pero no si estamos en presencia de una fiscalía especializada. Hay algo que se llama la teoría del juez natural, que establece que no se pueden crear tribunales o juzgados ad hoc con posterioridad a los hechos para juzgar los hechos del pasado. Eso se supone, se entiende en el ámbito jurídico, que viola las garantías del debido proceso. Pero eso está bien si lo aplicamos a los casos de los tribunales. Este caso no es un caso de un tribunal, este caso es una parte en el proceso, que es la Fiscalía Especializada. Por lo tanto, era previsible. La Suprema Corte de Justicia, aún esta Suprema Corte de Justicia, iba a rechazar esos argumentos, y efectivamente los rechazó, considerando que no hay argumento para sostener que la creación por ley de la Fiscalía Especializada viola ningún principio legal, porque la parte, como es la Fiscalía, no tiene los mismos deberes y cometidos que un tercero neutral, que es el juez. Por lo tanto, las cosas que sí se le podrían reprochar a un juez tercero neutral no se le pueden reprochar en cambio a la Fiscalía. Entonces, acá lo que tenemos es un primer caso. Este primer caso se dictó en el expediente del secuestro de Lilian Celiberti, Universindo Rodríguez y sus 2 hijos, y rechazado a esta excepción de inconstitucionalidad, debe volver al juzgado de primera instancia donde se tramita el asunto para seguir adelante con la causa. Y recientemente encontramos otra sentencia que reitera estos argumentos, que rechaza la inconstitucionalidad de la ley de creación de la Fiscalía Especializada, y en este caso lo adopta en lo que se llama, en el mecanismo que se llama decisión anticipada, es decir, menos tiempo después de este primer caso, después del leading case, después del primer caso, cuando ya hay jurisprudencia sobre un asunto, los asuntos sucesivos deberían ser adoptados en términos más acotados, es decir, decisión anticipada. El expediente no va a circular entre los ministros por cuanto ya hay una jurisprudencia. ¿Y eso pasa? Eso pasó ahora en la última sentencia que vimos acá, que voy a ver de qué fecha es, 24 de junio del 2019, sí, eso pasó en el segundo caso. Igualmente, que esto sea más rápido no quiere decir demasiado,
porque la otra estrategia es la de los 50 casos. Esto tiene que ocurrir en todos los casos. Entonces, igualmente es una demora que nosotros tenemos que lamentar. De todas maneras, la duda que podía tener alguien, bueno, pero podía ser exitoso el planteo de inconstitucionalidad de la ley de creación de la Fiscalía Especializada, habría que apartar a Percivale y tendrían que volver, porque ese sería el efecto, ¿no? Tendrían que volver los casos a los fiscales comunes. Eso se descarta, no es la posición de la Suprema Corte de Justicia. Pasado en limpio, el fiscal Percivale va a seguir interviniendo en todos estos casos. Pero reitero, en cada uno de esos casos la Suprema Corte de Justicia, aún por decisión anticipada, tiene que adoptar decisión. O sea que la mecánica esa de los abogados de los represores, de que en cada instancia, en cada caso, van a presentar el recurso, como se llame, la única diferencia es que no es que vaya a dejar de pasar, más allá de que se pronunció la Suprema Corte, sino que quizás lo único que pase es que sea más breve el plazo en que se mueva el expediente. Exactamente, que sea más breve el plazo en que la Suprema Corte de Justicia resuelva. Porque la ley procesal ordena la suspensión del proceso cuando se plantea una inconstitucionalidad. Ahí la situación dramática. Porque si no suspendiera sería diferente, pero la presentación de una inconstitucionalidad suspende. Por eso la propia ley procesal, y eso es que tendrían que manejarlo los jueces de la primera instancia con más atención, establece que debe rechazarse de plano las excepciones de inconstitucionalidad cuando son manifiestamente dilatorias. Así lo dice la propia ley. ¿Por qué lo dice la ley? Es porque entendió que podría cualquier defensor apelar al instrumento de presentar inconstitucionalidades de cualquier ley y con eso ganar tiempo. Entonces, me parece que en gran medida una de las llaves para solucionar este tema lo tienen los propios jueces de la primera instancia, que podrían analizar a ver si este caso que se está planteando es un caso de evidente intención dilatoria, como parece ser. De todas maneras, la novedad de la Suprema Corte de Justicia que tenemos acá es el tiempo no lo resolvemos, pero la Fiscalía Especializada va a seguir operando en estos casos. Bien. El otro tema que teníamos acá es el de tal vez más interesante más importante respecto de la posición de la Suprema Corte de Justicia sobre su posicionamiento con relación a la acción penal. Nosotros teníamos la duda acerca de cuál podría ser exactamente la posición de la actual Suprema Corte de Justicia con la actual integración respecto a si estos crímenes de lesa humanidad estaban prescriptos o no estaban prescriptos. Entonces, en el caso de Gerardo Alter, la Suprema Corte de Justicia, por 4-1, adopta una posición que uno podría decir que es la del camino del medio. Yo voy a tratar de explicar, y que tampoco me sorprende demasiado. La Suprema Corte de Justicia uruguaya está cuestionada, decía yo recién, por organismos internacionales por todos lados. Organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales. Hay, digamos, planteos que se hacen a nivel del ámbito internacional que son estrategias de generar vergüenza, se le llama así en términos similares, avergonzar al tribunal frente a los otros tribunales, frente a la comunidad internacional, frente a la opinión pública internacional. Esto funcionará si la gente tiene vergüenza, ¿no? Si no, si no funciona demasiado. Pero bueno, es una forma de presionar. Los de la Suprema Corte parece que no tienen Bueno, parece una forma de presionar. Entonces, teníamos, por un lado, una Suprema Corte que no logra entender cómo ha avanzado desde el fin de la Segunda Guerra, lo hemos denunciado tantas veces, que fueron los principios del Tribunal de Nuremberg, que consideraron que ciertos crímenes no podían ser perdonados, ni el tiempo podría implicar un subterfugio o un refugio. No tienen esa posición, salvo una ministra solamente. Y la otra posición, la más extrema, que era mandar archivar todo. Entre una y otra adoptan el camino del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que aplican un principio que es al de que se señala de la siguiente manera: es justamente impedido no le corre término. Es decir, si yo no puedo ejercer un derecho,
porque hay una fuerza mayor que me lo impide, a mí el plazo no me corre, ¿Cómo se aplica ese principio general del derecho en estas causas? Con la reflexión que hacen en la sentencia del caso Gerardo Alter, sosteniendo que durante la vigencia de la ley de caducidad no puede correr el plazo porque la Fiscalía y los denunciantes, desde luego, estaban impedidos de ejercer la pretensión punitiva. ¿Por qué? Porque la ley de caducidad es eso, caducidad de la pretensión punitiva. Por lo tanto, en el periodo 22 de diciembre del 86, fecha que hay que recordar siempre, ¿no? Porque fue una fecha infame de la historia post-dictadura. Desde el 22 de diciembre del 86 a octubre del 2011, en la que se deroga implícitamente, esto también hay que explicarlo porque a veces se pierde de vista, durante todo ese periodo no corre el plazo. Por lo tanto, en el caso Alter, cuando los defensores del condenado por homicidio, porque este es un caso de condena, no de procesamiento, sino de condena firme, digamos, se defienden diciendo prescribió el homicidio, la Suprema Corte de Justicia dice no prescribió, porque como yo no puedo contar del 86 al 2011, y como tampoco puedo contar del 85 hacia atrás, porque la otra fuerza mayor se llamaba dictadura, entonces la acción penal no prescribió en el caso concreto. Por detrás de mi voz escucha. Continuamos haciendo memoria y poniéndonos un poco al día de los últimos pasos de nuestro sistema judicial. Acá estamos con el compañero Pablo Chargoni. Estábamos con el caso Alter y la posición de la Suprema Corte de Justicia respecto a la prescripción o no de los casos. Entiende la Suprema Corte de Justicia que no prescribe el caso Alter y la generalidad de los crímenes de lesa humanidad, porque no se puede computar el plazo que va del 86 al 2011, octubre del 2011, cuando la ley 18.831 restablece la pretensión punitiva del Estado, lo que quiere decir en buen romance que derogó implícitamente la ley de caducidad. Pero este artículo no define que sean delitos de lesa humanidad. No toma esa posición. Y ahí nuestra crítica. Entonces yo decía gráficamente el camino del medio, pero estrictamente no lo es, porque nosotros reivindicamos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Por lo tanto, cualquier reflexión sobre los plazos debería ser descartada. No podría haber una suspensión de un plazo cuando no debería haber plazo. La Convención de las Naciones Unidas del año 68 establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea el momento en que se hayan cometido. Lo dice así de forma de resolver el tema del tiempo. El tiempo no puede ser un factor para la persecución de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra y de genocidio. Entonces, en ese sentido, la posición de la Suprema Corte de Justicia sigue siendo insatisfactoria desde el punto de vista de la mejor defensa de los derechos humanos. En el caso de un desaparecido que sigue siendo desaparecido hoy, además se sigue cometiendo el día de hoy el delito. Además, en ese caso deberían considerarlo delito permanente, cosa que tampoco está ocurriendo. Y aclaremos un punto, aun cuando es insatisfactoria la posición de la Suprema Corte de Justicia por esto que estoy diciendo, porque pretendemos que se califiquen a estos crímenes como imprescriptibles, hay que advertir que el doctor Chediak tiene una posición todavía menos cercana a nuestras posiciones, porque no coincide con sus pares, los otros 4 ministros, en cuanto a que la ley de caducidad fue un obstáculo, sino que sostiene habrá sido un obstáculo siempre y cuando se hubiera aplicado en el caso concreto. Es una posición más mezquina en ese sentido, más angosta y estrecha respecto al caso de fuerza mayor. Pero el dato es relevante porque, insisto, no sabíamos exactamente con esta actual integración de la Suprema Corte de Justicia cómo se iba a expedir respecto a la acción penal. Ahora lo sabemos. Y yo advertía hace unos días atrás en algún medio que no todos los delitos tienen el mismo plazo de prescripción. El máximo plazo de prescripción son 20 años más un tercio. Eso se suele aplicar en el caso de los homicidios y en el caso de desapariciones, porque como vos decís, Valdemar, no lo consideran crimen permanente. Si lo consideran crimen permanente no habría que contar ningún punto de partida de nada. Pero el plazo máximo de prescripción son 20 años más un tercio. Esto es para algunos delitos.
no para todos los delitos. Claro. Entonces, la mayoría de los delitos cometidos por el terrorismo estatal, que no fueron los del homicidio ni la desaparición, sino los de la tortura, esos tienen un plazo de prescripción más breve. ¿Cuál es? 10 años. Entonces, tenemos que contar o volver a contar los 10 años a partir del 2011, con lo que volvemos a tener un umbral y otro problema cercano. No en los casos que han sido denunciados ya, porque ahí en ese caso se interrumpe la prescripción, pero tenemos muchos casos que no han sido denunciados, no han sido judicializados, y no han sido judicializados todavía porque la gente trata de reunirse, porque no tienen apoyos, porque es difícil, es costoso, difícil en el sentido psicológico. Sí, yo no se los voy a decir a ustedes, pero pienso en los compañeros que se están reuniendo en muchos lugares del interior, que están recolectando testimonios sobre lo que están sufriendo, que han vivido en ciudades en que el torturador y el torturado se cruzan todos los días en la calle, y bueno, esos casos todavía no han sido denunciados. Si yo tengo esta posición a la Suprema Corte de Justicia con plazos de prescripción que van a volver a ser un umbral, un horizonte nefasto, esto lo tenemos que advertir. Otra razón para cuestionar, dar cuenta, sí, de cuál es la posición de la Suprema Corte de Justicia, pero cuestionar esta posición de la Suprema Corte de Justicia como un problema que también se patea para adelante, porque en algún momento va a volver a aparecer en el horizonte. Y con esta integración de la Suprema Corte y ante esa posición, ¿no?, tomada del manejar plazos de prescripción, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso cambie a corto plazo, ¿no? O sea, o de que cambie algún miembro de la Corte, o de que haya alguna posibilidad jurídica, algún recurso jurídico que contrarreste. Recurso jurídico no en el ámbito nacional. En el ámbito internacional lo que se abre es la posibilidad de un planteo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay organizaciones que se están reuniendo, estamos conversando, de hecho, sobre todo a partir de la visita de la comisionada Urrejola, que planteó en alguna reunión con las organizaciones, esto no es ninguna infidencia, pero se puede decir perfectamente, ante lo que vio la comisionada en su visita a Uruguay, dijo: no puede ocurrir esto con los juzgados uruguayos y con las causas de derechos humanos, habría que plantear el caso de Uruguay en las sesiones de la Comisión Interamericana. Entonces es una oportunidad. En diciembre en Quito, Ecuador, se va a reunir la Comisión Interamericana y sería tal vez una buena oportunidad para que las organizaciones hicieran un planteo sobre las cosas que estamos planteando acá permanentemente, para insistir en eso de avergonzar a los tribunales nacionales que no adopten las posiciones más avanzadas en esta materia. Que además, si la cotejamos con los tribunales de Chile o de Argentina, estas cosas ya están resueltas en el sentido que nosotros estamos planteando acá. Los crímenes no prescriben y no hay estas posiciones como son las que revelan los tribunales uruguayos. Luego, a nivel interno, no, porque es el máximo, como solución que vos me planteabas, no hay un recurso que pueda resolver la posición de la Suprema Corte de Justicia, porque es el máximo órgano a nivel interno y es el que ejerce el control de constitucionalidad. Y analizando los cambios que se puedan venir a los 70 años, los ministros se tienen que retirar. Cesan, que no hay una posibilidad clara e inmediata de que esa correlación de fuerza cambie. Ahí va. Cambiaría Chediak ahora, ¿no? Para septiembre. Pero de todas maneras no modifica demasiado el panorama. No, claro. Sí. No se sabe lo que viene, si es igual o peor o... Además, porque hay en el fondo lo que está pendiente todavía, y que es la democratización de los procesos de selección y ascenso de los jueces y los ministros de los tribunales de apelaciones, esas formas oscuras y opacas en que se procesa la carrera judicial, que forman parte de un problema muy vinculado a esto que nosotros estamos mencionando. Sí. Y paso a otro caso, si tengo tiempo. El caso que dio lugar a la crisis político-militar de los últimos días, digamos así. El caso Gómez Oro. Acá tengo sobre la mesa una muy interesante resolución de la jueza Nahama Cócaro, que es jueza letrada de Paso de los Toros, que dispone
la anulación, dice lo siguiente la jueza: declárase sin efecto el sobreseimiento dispuesto en el año 2013 respecto de José Nino Gavazo. Tiene varias puntas por donde entrarle a este asunto. Uno, porque viene de un conflicto, de una crisis político-militar notoria, pública, evidente, y otra por el contenido jurídico en sí mismo. En primer lugar, el sobreseimiento ocurrió en el 2013 y la anulación del sobreseimiento ocurre 6 años después. Esto cuestiona al propio sistema judicial. ¿Por qué ocurre 6 años después? Porque a Leonardo Abercon se le ocurrió ir a revisar las actas del Tribunal de Honor y publicarlo en el diario El Observador. Es una pregunta, y probablemente en gran medida sea por eso. Pero entonces, ¿qué está haciendo el sistema judicial respecto de esto? Porque esto estuvo durmiendo en Paso de los Toros, en el caso de Roberto Gómez Orojo Guzmán, desde 2013, hasta que un juez dice no corresponde el sobreseimiento de Gavazo. Y mientras tanto el tiempo pasó. Y muchos de los responsables del cuartel del Cerro de la Paloma, responsables del homicidio de Gómez Oro, junto con Gavazo, en ese interín murieron además. Sí. Entonces estamos en presencia en un caso dramático en que el transcurso del tiempo, la inacción del sistema judicial y del sistema político respecto a este caso, encuentra una resolución muy buena, pero muy tardía. Totalmente. Indignante. De todas maneras, vamos a destacar que la jueza, en este caso, adopta las posiciones más avanzadas del derecho internacional. Dice cosas como esta: al haberse dispuesto el sobreseimiento, se está sustrayendo al investigado de la acción de la justicia ante la aparición de nuevos hechos, y por lo tanto considera que no corresponde la posición de la Fiscalía respecto de un crimen de lesa humanidad, porque las fiscalías están obligadas a perseguir crímenes de lesa humanidad, y se apoya en la ley del año 2006, la ley 18.026, en el sentido de que prohíbe todo instituto, esto es lo que dice la jueza, ¿no? Citando la ley, que prohíbe todo instituto que en los hechos impida la investigación de delitos contra la humanidad. Esto es lo que dice la jueza Cócaro. El crimen cometido contra Gómez Oro es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible, y el Estado uruguayo, a través de sus funcionarios, incluidos los fiscales, tienen la obligación de perseguirlo. Es una obligación para con la comunidad internacional. Por eso son crímenes de lesa humanidad, una obligación para con la humanidad. Son titulares de la acción penal en defensa del interés de la humanidad. Y la ley prohíbe la amnistía, la gracia, el indulto y todo otro instituto similar. La jueza interpreta esto en el sentido de que no podría sobreseerse, que no es lo mismo que absolver al inocente. Claro. No podría sobreseerse a Gavazo, porque eso impide la investigación del crimen de Roberto Gómez Oro Guzmán. ¿Qué puede pasar con eso? Cambian la jueza en cualquier momento del lugar. Veremos que no. Bueno, forma parte precisamente, así como hay procesos sociales de cuestionamiento muy justos de las posturas de algunos jueces y algunos tribunales proclives a la impunidad o a la desatención. Debería haber procesos entre magistrados que no quieren y magistrados que sí quieren, y hacerlo a partir del conocimiento de lo que ocurre en el foro. Nosotros vemos que efectivamente, en el foro quiero decir, en el ámbito de las resoluciones, no en el ámbito de la declaración del discurso, sino de las resoluciones de la conducta adoptadas y firmadas por cada magistrado, que hay magistrados judiciales que efectivamente quieren avanzar en la investigación. Y poner el foco en esa contradicción intrasistémica, me refiero al sistema judicial, poner en contradicción un tribunal con otro, es, desde el punto de vista político, muy interesante, quiero decir. Sí. Nosotros no tendríamos que evitar una postura miope que podría implicar poner a todos en la misma bolsa, porque además si pones a todos en la misma bolsa los encerrás como corporación en contra del movimiento de los derechos humanos, lo que parece bastante torpe. Yo encuentro acá que tenemos unos tribunales que tienen unas posiciones francamente contrarias a lo de los otros tribunales, y esto lo tengo que iluminar, focalizar y en última instancia rodear a los jueces, rodearlo en el sentido de decir, bueno, este es una sentencia bien argumentada, pesada, importante, y que hay que tomar en consideración. Bien. Bien. La otra sentencia que tengo por acá
El otro caso del otro que encontraron como chicana. La doctora Minbiel es entrevistada en el programa de En Perspectiva, en El Espectador, y hace unas evaluaciones más o menos muy parecidas a las que yo acabo de hacer. Chicanas, dilatorias. Cuando el centro militar le cuestiona, y no es el único que cuestiona, a la justicia en el sentido de que se está procesando y condenando sin prueba, ¿qué es lo que dice el caudillo militar de Cabildo Abierto, ¿no? La doctora Minbiel se siente en la obligación de defender la verdad material de los hechos. No es cierto que los pocos casos en que hubo enjuiciamiento, estoy hablando de 30 personas, hayan sido víctimas de una postura vindicativa, vengativa de no sé quién, de los denunciantes, los fiscales o los propios tribunales. Todo lo contrario, muy suave. Exactamente todo lo contrario. Entonces, ¿qué es eso lo que dice Minbiel? No, han tenido sus defensas, han aplicado todas las excepciones, y dice todas las dilatorias, esa es la expresión que utiliza, y efectivamente son dilatorias las que se presentan, y reprocha, como ex ministra de un tribunal de apelaciones y como actual integrante de la Suprema Corte de Justicia, le reprocha a algunos jueces de la primera instancia que no hayan tenido una postura más firme en la investigación y hayan caído, digamos, en las redes de las dilatorias y de las chicanas de la defensa. Algo que también hemos planteado más temprano acá. O sea, es una ministra de la Suprema Corte de Justicia que le dice a los jueces, ustedes vieron que estaban chicaneando, debieron haber adoptado otras conductas diferentes a las que adoptaron. Bueno, bastó esta declaración para que el centro militar, a través de sus abogados, plantearan recusaciones. La recusación es un instituto previsto en la ley que opera cada vez que hay sospechas sobre la falta de, entre otras razones, falta de imparcialidad de los jueces. Entonces presentaron escritos de recusación en todos los casos en que el expediente iba a la Suprema Corte de Justicia. Y acá hubo posiciones divididas en la Suprema Corte de Justicia. Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia consideraron que con estas declaraciones la doctora Minbiel afectaba su imparcialidad. Esos dos ministros son Chediak y Elena Martínez. Y otros dos ministros que consideraban que no afectaba su imparcialidad. Esos son Turel y Tosi. Por lo tanto, 2-2, empate. Minbiel no puede opinar sobre su propio caso. Lo que hay que hacer en esos casos es sortear un ministro de un tribunal de apelaciones. Ajá. Y hay que sortear un ministro de un tribunal de apelaciones en cada caso. Y son 50 casos. Otra demora más. Entonces, otra vez, no es tanto apartar a Minbiel. El centro militar sabe que Minbiel no es la mayoría, además. Si yo la aparto, tampoco tengo ventajas. Es otra chicana para seguir ganando. Exactamente. Y lo que tenemos acá son dos, por lo menos las dos que tenemos, son dos sentencias con dos resultados distintos, exactamente contradictorios. En una dice que la doctora Minbiel se tiene que apartar porque al sortear un ministro del Tribunal de Apelaciones la balanza se inclinó hacia Chediak y Martínez. Consideró que los jueces de los tribunales deben tener imparcialidad y deben además generar la confianza en la sociedad uruguaya, en este caso, de que no se tiene ninguna predisposición contra alguna de las partes. Eso es lo que dice en un caso. En otro caso distinto, en cambio, se sorteó otro ministro de un tribunal de apelaciones, el juez Álvaro Franza, que se inclinó a favor de la otra posición y por lo tanto rechazó la recusación. Dice, no hubo prejuzgamiento, porque prejuzgar, dice la ley, es adelantar opinión en el caso concreto, y Minbiel no hizo tal cosa. Por detrás de mi voz, escucha. Continuamos charlando con el doctor Pablo Chargoña. Tendríamos que hacer un ciclo de programas con Pablo Chargoña para poder es una muy buena idea despejar todas las nos dudas. Quedamos comprometidos a hacer ciclos con columnas. Estaría bueno. Estaría bárbaro.
No, la gente puede decir, yo a veces me planteo esto, si utilizamos la metáfora que me parece adecuada, ¿no? El empantanamiento de las causas, ¿por qué después venimos con estas resoluciones de tales y cuales fechas? Entonces las causas parecen no estar empantanadas. Y vuelvo a lo que decía al principio, en los grandes, el gran objetivo que es el enjuiciamiento a centenares de violadores de derechos humanos, porque ese es el objetivo de toda justicia post-dictadura o post-genocidio, o la justicia que se intenta hacer después de las guerras, cuando se cometen crímenes de guerra. El objetivo es juzgar a toda la cadena de mando, a los jerarcas, a los mandos medios, a los ejecutores, a los militares, a los civiles. Es intentar analizar la responsabilidad de los funcionarios que formaron parte del aparato estatal, y uno encuentra que tantos años después los resultados son muy magros. Entonces sí están ocurriendo algunas cosas, pero no se está resolviendo el problema principal, que es que los juicios son muy escasos y siguen pendientes en el caso de 60, 70 personas aproximadamente, que son los pedidos fiscales que están pendientes de resolver todavía, precisamente a raíz de estas dilatorias que estamos hablando. Algunos del hablando, 2016. algunos de la época en que era fiscal la doctora Ana María Telechea. La mayoría de ellos son oficiales retirados del ejército. La mayoría son en casos de homicidio. Está bastante atrasada la situación del caso de la tortura. Tengo acá el dictamen de Boisolanza que sí, efectivamente hay un pedido de procesamiento de la Fiscalía Especializada, y de repente podríamos ir un poco también a estos temas vinculados a la tortura, porque hubo una condena dictada por la jueza Ana de Salterain por 3 delitos de encubrimiento y 3 delitos de privación de libertad, abuso contra detenidos y lesiones contra Gerardo Riet, Michelena y Muyala, que estuvieron en la tablada en 1980. Este es Rodolfo Álvarez, el sobrino de Gregorio Álvarez, que también, otra vez, plena prueba de la responsabilidad en el delito de tortura. Digo otra vez porque Manini Ríos aseguraba que este hombre era un pobre inocente, víctima de la persecución judicial. Bueno, la jueza Ana de Salterain ya no tiene elementos de convicción suficiente. Cuando condena es porque ahí existe la plena prueba de la responsabilidad de quien operaba como juez sumariante, y eso hay que ponerle todas las comillas que ustedes perfectamente conocen. Sí. De juez no tenían nada. Formaban parte del aparato torturador, del aparato represivo, y una parte necesaria. Esto es siempre hay que decirlo, ¿no? Las responsabilidades de autoría, coautoría en crímenes de lesa humanidad son las responsabilidades de quienes ejercen una función, un rol dentro de un aparato. Claro. El crimen está cometido por la organización estatal, de ahí la gravedad del asunto. Es el propio Estado distribuyendo roles, cometidos, recursos materiales, hasta recursos financieros, desde luego, los que cometen el crimen. Y la figura del juez era una figura necesaria para que todo ese modus operandi, secuestro, normalmente en nocturnidad, tortura, abuso, la formalización infame de un acta falsa y la remisión de la persona torturada a una prisión visible, todo eso necesita del concurso de varios sujetos, entre otros de ellos que se hacen llamar jueces sumariantes. Y es el caso de Rodolfo Álvarez en la tablada. El problema que tenemos acá es que la justicia no aplica la tortura, probablemente porque si aplicara, si Ana de Salterain, la jueza, hubiera condenado por tortura, se le habría reprochado que se aplicó la figura de la tortura, que recién se tipifica en el 2006 en forma retroactiva. Y esa no es la posición de la Fiscalía Especializada, tampoco es la posición de la justicia en Argentina y en Chile. O sea, se admite que no se pueden aplicar delitos sancionados por el legislador con posterioridad, porque hay un principio que establece que no hay retroactividad penal cuando se trata de una posición desfavorable del propio indagado. Entonces lo que se aplica son los delitos que sí estaban previstos en la década 70, porque de luego no se podía, estaba prohibido atormentar a una persona, solo que no se aplica
el delito de tortura, sino del delito de privación de libertad, abuso contra los detenidos y lesiones. En este sentido, como digo, es lo mismo que está haciendo la justicia argentina, que aplica, por ejemplo, el delito de tormento y no de tortura. Yo lo que veo de insatisfactorio en esto, que de todas maneras hay que saludar que haya habido una condena, y sobre todo en un caso otra vez emblemático, porque estuvo en el centro de la cuestión política, en la que se pretendía calumniar al sistema judicial con una obvia intención defensiva de los violadores de derechos humanos. Yo arrojo desprestigio sobre todo los jueces, sobre todo los fiscales, y digo, somos todos víctimas de la persecución política, somos todos presos políticos, desde Gavazo hasta Rodolfo Álvarez. En este caso, además de saludar que haya habido una condena, y la primera en muchos años, lo insatisfactorio es que se trate de 6 años, que es un guarismo, 6 años de penitenciaría, muy leve, tratándose de un crimen de lesa humanidad. Y acá sí tenemos un problema de cuál es la sanción que prevé el legislador en aquellos delitos que estaban vigentes entonces. De todas maneras, es un dato importante que esa denuncia de lo que ocurría en la tablada se verifique en un caso concreto. Y estaba leyendo acá eso que los involucra a ustedes, que ustedes conocen también, el caso de Roberto Amorín Maciel, que dice el fiscal, que revistió como juez sumariante en distintas ocasiones y fue reconocido por alguna de las víctimas como partícipe en los tormentos. Este individuo deberá responder por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, en concurrencia con un delito de privación de libertad. En la medida, dice Percivale, que mediante su función como juez sumariante y a la vez partícipe en los tormentos, viabilizó las condenas y los confinamientos por largos años al obtener las confesiones bajo apremios físicos. Efectivamente, esta figura de juez sumariante es en realidad la figura de un torturador calificado por una función determinada, y por lo tanto todos los jueces sumariantes, entre comillas, deberían ser reprochados. Son torturadores. Porque además iban rotando, estaban... Sí, no era que siempre fuera el mismo. Los jueces, los supuestos jueces sumariantes eran distintos, de distintos años. Ahí estuvieron otros también, ¿no? Estuvo Spinatelli. Spinatelli también fue juez sumariante. No sé... rotaban en torturar y hacer de juez o solo torturar. Exactamente. Te levantaban la capucha para que firmaras la confesión, digamos, y después con eso te llevaban al juzgado militar. Era así o sea, es la forma más claro de operar, el modus operandi que se repite en miles de casos. Claro. Y hay que señalar una y otra vez que ese es el modus operandi que ocurría en miles de casos, porque la defensa sigue pasando por el lado de que esto era cuestión de unos loquitos sueltos, y a veces se utiliza la propia figura de Gavazo, y tal vez él mismo intenta hacerlo, como un monstruo sádico, porque en independencia de que lo fuera, Mario Benedetti decía, no le regalemos esa grandeza, creo que era Mario que decía eso, no le regalemos esa grandeza, son funcionarios. Claro. El Estado funcionaba así, con Gavazo, sin Gavazo, y de hecho son intercambiables. Este es el problema del terrorismo de Estado. Podía estar, como dice Valdemar, podía estar uno u otro, y de todas maneras el tormento ocurría. Esa es la característica de la organización criminal terrorismo de Estado. Y con distribución de roles en las que, por cierto, no había solamente militares. Esto no es un antimilitarismo. Había civiles, había funcionarios policiales. Y había médicos también ahí en la tortura. Y médicos. ¿No? Y había médicos, y había paramédicos, hemos tenido oportunidad en estos meses pasados también de escuchar a algunos enfermeros, sí, efectivamente. Un enfermero, de hecho, en una de las causas reconoció que el Infierno Chico, la casa de Punta Gorda, era un lugar de detenciones. Un médico lo reconoció también, Raúl Marfetán, que es un médico además con una intervención mediática, es bastante conocido. Había detenidos ahí, no dicen saber quiénes estaban detenidos, pero sí admiten que había detenidos en la casa de Punta Gorda.
Entonces, no se puede decir más que esto, porque tampoco vamos a alertar sobre algunas cosas que se dicen en las audiencias para que los lúcidos defensores de los violadores de derechos humanos hagan alguna cosa, pero esa información se está recolectando con esta lentitud lamentable que yo estoy señalando, pero se está recolectando en los juzgados de la primera instancia con algunos jueces que tienen mucho interés en que las causas avancen realmente. Bueno, está interesante hacer un ciclo de charlas sobre este tema, porque siempre nos quedamos cortos. Sí, podríamos proponernos con Pablo. Porque así como que un programa solo, como que de repente es mucha información y la vamos asimilando, pero estaría bueno hacerlo como más separado, clasificado, no sé, ordenado de alguna manera por temas o por... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Más general a más particular. Estamos dispuestos, digo, con el nombre de los compañeros del Observatorio Lucy Barburu, que algunos de esos compañeros más jóvenes pueden venir también a hablar de estos temas. Y sí, sería interesante tomar algún caso en particular con cierta frecuencia, porque estas cosas se suceden, ocurren. Y a veces no son muy visibles, ¿viste? No son nada visibles, porque uno de los problemas que tiene la justicia uruguaya es su opacidad. Sí. A veces con el argumento de la reserva del presumario, en realidad se enajena al ciudadano de las cosas que están ocurriendo. Sí. Y eso que decías vos de que cómo operaban los jueces sumariantes, yo lo vengo escuchando semanalmente, en realidad, porque a las audiencias ocurren, las víctimas van y declaran cosas, algunas cosas que a veces me sorprenden, que yo no sabía, a pesar de tantos años de estar en estos asuntos, de cosas nuevas, y el ciudadano no está al tanto de todo eso, y por lo tanto se corre el riesgo de generar una opinión pública que dé vuelta a la página, incluso involuntariamente, porque no advierte cómo funcionan los aparatos estatales cuando comete crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es exactamente el terrorismo de Estado? Que a veces se dice rápidamente, pero que hay que explicarla en su verdadera dimensión. Y hay un discurso periodístico, hay un discurso de los historiadores, que es muy importante, hay incluso abordajes artísticos, documentales, de cine y todo lo demás. Pero también hay un discurso que está en el ámbito forense, que a mí me parece que hay que rescatarlo, porque ese discurso en el ámbito forense a su vez está sometido a la contienda, a la contradicción del otro que te está diciendo que no, y termina, por ejemplo, en una condena a Rodolfo Álvarez. ¿Por qué? Yo no digo que sea el discurso forense mejor que otro, pero tiene una característica particular. Superó la controversia, la contradicción de los abogados de Rodolfo Álvarez, y finalmente hay una jueza que dice: este hombre hizo estas cosas porque hay prueba de que las hizo. Entonces, conocerla me parece muy relevante. Otra cosa es que los mismos integrantes de la Suprema Corte no tienen cara, parece, no se los conoce. El único mediático hoy por hoy es Chediak, ¿no? Y se los ve poco a todos los demás, ¿no? Casi que no los conocemos. Como que actuaran a escondidas, parece, ¿no? No salen mucho al ámbito público. Yo creo que es un problema general del sistema judicial, que no afecta solamente estas causas, pero como estas, además, la mayoría están reguladas por el viejo Código de Proceso Penal, la mayoría de esas, hay causas nuevas ahora con el nuevo código que hay audiencia, pero son las menos. El grueso de aproximadamente 200 expedientes están en el viejo Código del Proceso Penal. Hay una opacidad que, como digo, una falta de transparencia que no es adecuada desde el punto de vista de la pedagogía política, que es el descubrimiento de por qué funcionan los estados como organizaciones criminales en determinados momentos históricos. Bueno, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Sí, impresionante. Con otra oportunidad. Agradecemos la visita de Pablo Chargonia, el doctor Pablo Chargonia, y vamos a ver si organizamos algún ciclo más adelante. Me parece perfecto, lo hablamos. Muchas gracias a ustedes. Será hasta el próximo viernes por Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo de Estado. Hasta el viernes. Otra